Cuando descubrí que mi esposo entraba escondido al cuarto de nuestra hija de 4 años, todas las madrugadas a las 3 de la mañana instalé una cámara. Lo que vi me hizo llorar, pero no por los motivos que ustedes imaginan. Hola, mis queridos. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Mi nombre es Ivonne, pero todos me llaman Doña Nena. Tengo 72 años y vivo aquí en Aguascalientes, tierra de gente buena y café de olla caliente. En este momento en que converso con ustedes, estoy aquí en mi cocina con las manos en la masa, literalmente. Acabo de bajar del fuego la tercera olla de leche para hacer mi queso fresco casero, de esa manera artesanal como mi mamá me enseñó cuando era pequeña. El olor de leche fresca hirviendo invade toda la casa y ya tengo 6 moldes esperando en la mesa para poner la cuajada. Hago queso todas las semanas para vender en el tianguis del sábado aquí en el barrio y también para los vecinos que ya saben que el miércoles es día de queso fresco en casa de Doña Nena. Comencé a hacer estos quesos hace unos 5 años, cuando me jubilé de la escuela donde trabajé como cocinera por 32 años. Al principio era solo para la familia, pero luego las comadres comenzaron a pedir, los vecinos probaron y cuando me di cuenta ya tenía una clientela fija. No es un negocio grande, mis queridos, pero me da una alegría enorme poder seguir activa haciendo algo con las manos. Y el dinero que entra ayuda con los gastos y los mimos para los nietos, ¿verdad? Tengo 3 nietecitos que son la luz de mis ojos. Pedrito de 6 años, Julia de 4 y Mauricio de 2. Les encanta venir aquí a buscar quesito caliente con mermelada de naranja, que también hago, ¿saben? Mirando estas ollas humeantes y sintiendo este olor rico, me pongo a pensar en todo lo que pasé en la vida. Tengo una historia para contarles hoy que me conmueve mucho hasta el día de hoy. Es sobre mi esposo, Osvaldo, ya fallecido hace 3 años, que Dios lo tenga, y sobre nuestra hija Beatriz, que hoy es una mujer de 28 años, casada y madre de mis nietos. Pero cuando esta historia sucedió, ella era una niñita de apenas 4 años, y yo pasé por el mayor susto y la mayor lección de mi vida. Antes de continuar, quiero hacerles un pedidito especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Está bien? Si les está gustando estar aquí conmigo, ayúdenme apretando ese botoncito de suscribirse ahí abajo y no olviden la campanita para no perderse ninguna historia nueva. ¿Y saben qué más me gustaría saber? ¿De qué ciudad me están viendo? ¿Y a qué hora del día encontraron este video de Doña Nena? ¿Será que es tempranito en la mañana tomando su café? ¿O por la tarde después del trabajo? ¿O quizás en la noche antes de dormir? Leo todos los comentarios, cada uno de ellos, y me pone tan contenta saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme ahí en los comentarios. Vamos a hacer una cadena linda de cariño. Bueno, volviendo entonces, la historia que voy a contarles sucedió hace 24 años, allá en 2001. Yo tenía 48 años en esa época, Osvaldo tenía 50, y nuestra Beatriz era una traviesa linda de 4 añitos, llena de energía. Vivíamos en una casita sencilla aquí mismo en Aguascalientes, en un barrio tranquilo. Yo pensaba que tenía un matrimonio feliz, un esposo bueno, una hija saludable. Pero entonces comencé a notar unas cosas extrañas que me dejaron con el corazón apretado de una manera que nunca había sentido antes. Y lo que descubrí cambió completamente la forma en que veía al hombre con quien compartía la cama desde hacía 25 años. Pero no de la manera que ustedes están imaginando, mis queridos. No de la manera que ustedes están imaginando. Yo nací aquí mismo en Aguascalientes en 1953. En una época bien diferente a la de hoy, mis queridos. Mi papá se llamaba Arturo. Era arriero de esos que llevaban carga de mercancía entre las rancherías de la región. Un hombre grande, fuerte, de pocas palabras, pero de corazón enorme. Mi mamá Delia era del hogar, como se decía antiguamente, y cuidaba de nosotros 4 hijos con una dedicación que solo entendí bien cuando me hice madre también. Yo era la segunda mayor. Tenía un hermano mayor, Gerardo, y 2 hermanas menores, Ofelia y Zoila. Vivíamos en una casa sencilla de adobe,
de esas con piso de cemento que crujía y estufa de leña que calentaba toda la casa en el invierno. Recuerdo el patio grande con las gallinas sueltas picoteando, las macetas de geranios que mi mamá cuidaba, un árbol de higos enorme que daba sombra al frente de la casa. Mi mamá hacía dulce de higo que era una delicia, y el olor de ese caso burbujeando en la estufa de leña me viene a la memoria hasta hoy. En aquel tiempo, inicios de los años 1960, la vida era mucho más sencilla, ¿saben? No teníamos televisión ni todas esas cosas que hay ahora. Los juegos eran en la calle con los vecinos. Yo y mis hermanas jugábamos a la casita, con muñecas de trapo que mi mamá cosía. Gerardo y los niños jugaban canicas, volaban papalotes. En el invierno, que en Aguascalientes es fuerte, nos quedábamos más dentro de casa, amontonados cerca de la estufa. Mi papá viajaba mucho por el trabajo de arriero. A veces se quedaba semanas fuera llevando esas recuas de burros cargadas de mercancía por los caminos de tierra. Cuando regresaba, siempre traía algo y tenía historias para contar. Mi mamá era una mujer trabajadora como pocas. Se levantaba antes de que saliera el sol para prender el fuego, hacer el café. Hacía pan casero toda la semana y ese olor de pan recién hecho sigue siendo uno de los recuerdos más ricos que tengo. También hacía queso igualito al que yo hago hoy. Fue con ella que aprendí ese arte. Yo comencé a ayudar a mi mamá en las tareas de la casa bien temprano, como a los 7 u 8 años. Aprendí a lavar ropa en el lavadero, a planchar con esas planchas pesadas de fierro, a cocinar las cosas más sencillas. También ayudaba a cuidar a mis hermanas menores. Así era en esa época. Las niñas aprendían desde pequeñas. En la escuela, yo era una alumna más o menos. Me gustaban más las clases de manualidades, donde la maestra nos enseñaba a bordar, coser, hacer tejido. Estudié hasta completar la primaria. También estaba la iglesia, que era muy importante en nuestra vida. Todos los domingos la familia iba a misa. Mi mamá era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo también el invierno fuerte de Aguascalientes, con ese frío que cortaba, a veces helando de madrugada. Tomábamos café de olla caliente para calentarnos por dentro. En el invierno también había el guisado de carne seca que mi mamá hacía, bien condimentado con chile, que era una delicia. Pero no todo era fiesta y alegría, mis queridos. Cuando yo tenía unos 11 años, mi papá se enfermó de una pulmonía fuerte. Se puso muy mal, en cama por semanas. Gracias a Dios se recuperó, pero quedó más débil. No pudo seguir trabajando como arriero. Tuvo que conseguir otro trabajo en la tienda de abarrotes. Eso apretó nuestra situación económica. Fue en esa época, cuando yo tenía unos 12, 13 años, que conocí a un muchacho que vivía unas calles más abajo. Un joven callado, serio, de ojos azules claros. Se llamaba Osvaldo, tenía 15 años y trabajaba de ayudante en una carpintería. Nadie podía imaginar que ese muchacho callado vendría a ser mi esposo, el papá de mi hija y el centro de la historia más extraña y conmovedora que viviría muchos años después. El noviazgo con Osvaldo comenzó despacio, de la manera en que eran las cosas antiguamente. Nos veíamos en la iglesia los domingos. Él comenzó a pasar frente a mi casa con más frecuencia. Noviamos casi 10 años antes de casarnos, porque éramos pobres y él necesitaba juntar dinero. Él era carpintero, hacía muebles bonitos, bien hechos. Era un hombre de pocas palabras, serio, trabajador. Nos casamos en 1976, yo con 23 años y él con 25. Fue una ceremonia sencilla en la parroquia. Fuimos a vivir en una casita rentada, pequeña, pero era nuestra. Osvaldo hizo todos los muebles con sus propias manos: la cama, el ropero, la mesa de la cocina. Los años fueron pasando y nosotros íbamos llevando la vida. Yo conseguí trabajo de cocinera en una escuela del gobierno. Queríamos tener hijos, pero tardó mucho en pasar. Pasaron 10 años, después 15, después 20. Yo ya había perdido las esperanzas. Los médicos decían que a veces es así, sin explicación. Yo sufría mucho con eso. Hasta que en 1997, cuando yo ya tenía 44 años y Osvaldo 46, sucedió el milagro.
Descubrí que estaba embarazada. Mis queridos, ni lo podía creer. Lloré de alegría. Después de 21 años de casada, iba a ser mamá. Fue un embarazo difícil por mi edad, pero el día que Beatriz nació, en septiembre de 1997, cargué a ese bebito en mis brazos y le agradecí a Dios. Beatriz era una niña linda, saludable, llena de vida. Osvaldo estaba loco por ella. Hizo una cuna de madera maciza con detalles tallados a mano. Hizo una sillita, un caballito de balancín. La casa que antes parecía vacía, ahora estaba llena de vida. Los primeros años fueron tranquilos y felices. Cuando Beatriz cumplió 4 años en 2001, ya era una parlanchina que no paraba quieta, llena de preguntas. Yo tenía 48 años, Osvaldo 50, y disfrutábamos cada momento con nuestra hija. Fue en esa época que comencé a notar unos cambios en Osvaldo. Al principio eran cosas pequeñas. Estaba más cansado, con ojeras profundas, como si no durmiera bien. Le preguntaba si todo estaba bien, y él decía que era solo cansancio del trabajo. Pero yo conocía a mi marido desde hacía más de 30 años y sabía cuando algo no estaba bien. Una noche, me desperté a mitad de la madrugada y noté que él no estaba en la cama. Miré el reloj. 3:15 de la mañana. ¿Dónde estaba a esa hora? Fui a buscar y vi una rendija de luz viniendo del cuarto de Beatriz. La puerta estaba cerrada, pero había luz prendida ahí dentro. Me quedé parada en el pasillo, sin saber qué hacer. No escuchaba llanto ni conversación, solo silencio. Después escuché pasos bajitos. Decidí volver a la cama y esperar. Como unos 20 minutos después, Osvaldo entró a nuestro cuarto despacito y se acostó. Fingí que estaba dormida. Al día siguiente comenté: «Anoche fuiste a ver a Bea, ¿verdad?». Él respondió muy rápido: «No, solo fui al baño». Pero yo tenía certeza de que había visto luz en su cuarto. Eso se quedó martillando en mi cabeza. Los días siguientes comencé a prestar más atención y noté que todos los santos días se levantaba de madrugada, siempre a la misma hora, siempre alrededor de las 3. Iba hasta el cuarto de Beatriz y cerraba la puerta. Se quedaba ahí dentro media hora, a veces más. Después volvía y dormía como si nada hubiera pasado. Comencé a tener miedo. Mis queridos, ¿qué mamá no tendría miedo? Un hombre adulto entrando al cuarto de una niña de 4 años, escondido de madrugada. Mi cabeza se fue a los lugares más oscuros que ustedes pueden imaginar. No quería pensar esas cosas sobre mi esposo, pero no podía evitarlo. Traté de conversar con él. «Osvaldo, andas levantándote mucho de noche. ¿Tienes problema para dormir?». Él desvió la mirada y respondió: «Es que me despierto y me preocupo si Bea está bien tapada, si no tiene frío». Parecía razonable, pero algo dentro de mí no se convenció. ¿Por qué necesitaba hacer eso todos los días? ¿Por qué se quedaba tanto tiempo ahí? Comencé a obsesionarme. De noche me quedaba medio despierta, esperando que se levantara. Traté de seguirlo unas veces, pero él escuchaba mis pasos. Una vez traté de poner el oído en la puerta del cuarto de Beatriz. Logré escuchar unos susurros bajos, sonidos de pasos, pero nada claro. Eso me estaba enfermando de preocupación. Hablé con Beatriz durante el día. «Hija, ¿duermes bien de noche?». Ella decía que dormía bien, que a veces se despertaba y veía a papá. «¿Papá habla contigo?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «A veces me dice bien bajito que me duerma», respondió inocente. Mi corazón se heló. Osvaldo también estaba cada vez más extraño durante el día, más nervioso, más ansioso. Las ojeras empeoraban. Comencé a tener certeza de que algo estaba muy mal. ¿Pero qué hacía? ¿Denunciaba a mi propio esposo basándome en sospechas? ¿Y si estaba equivocada? Pero, ¿y si estaba en lo cierto? ¿Y si mi hija estaba sufriendo y yo no hacía nada? La culpa, el miedo, la duda me consumían. Fue entonces que tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. No importaba cuánto doliera. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que pasaba en ese cuarto de madrugada. Iba a poner una cámara escondida en el cuarto de nuestra hija.
Pasé una semana entera pensando en cómo hacer eso. No era fácil en los años 2000 conseguir esas cosas, pero yo sabía que existían cámaras de seguridad, de esas que los comerciantes usaban. Fui a una tienda de equipos electrónicos en el centro de Aguascalientes, lejos de nuestro barrio, donde nadie me conocía. Le dije al vendedor que quería una cámara pequeña para vigilar la casa, que estaban robando en la vecindad. Era mentira, pero necesitaba una excusa. El hombre me mostró una cámara del tamaño de una cajita de cerillos que quedaba escondida dentro de un despertador falso. Era perfecta. Esta graba en cinta VHS pequeña que queda dentro del despertador. La señora solo necesita cambiar la cinta y verla después. Costó casi un sueldo mío completo, pero yo tenía unos ahorros guardados. Aquello era una emergencia. Compré también 3 cintas vírgenes. Las manos me temblaban tanto cuando saqué el dinero que casi tiro todo al suelo. El vendedor me enseñó a usarla. Anoté todo en un papelito. Salí de la tienda con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en el cuello. De regreso a casa, lloré dentro del camión. Al día siguiente, cuando Osvaldo salió a trabajar y Beatriz estaba en la escuelita, instalé el despertador cámara encima de la cómoda de su cuarto. Las manos me temblaban tanto que necesité parar varias veces para respirar hondo. Acomodé unos peluches al frente, un osito rosa que Beatriz adoraba, una jirafa de tela. Apunté la lente hacia la cama. Probé el ángulo. Se veía bien toda la cama y la puerta. Perfecto. Puse una cinta nueva, ajusté el horario para empezar a grabar a medianoche, apreté el botoncito rojo. Vi la lucecita verde prenderse. Listo, estaba hecho. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me acosté en la cama al lado de Osvaldo, tratando de parecer normal, pero mi corazón latía tan fuerte que tenía certeza de que él lo iba a escuchar. Fingí que dormía. Me acosté de lado, respirando despacio. Pero cada músculo estaba tenso. Me quedé con los ojos cerrados esperando. A las 3 de la mañana en punto, lo sentí moverse. El colchón se hundió cuando se levantó con cuidado. Escuché sus pasos descalzos en el piso de loseta. Abrí los ojos solo una rendijita. Vi cuando salió del cuarto vestido de pijama. Esperé unos minutitos contando hasta 100. Después me levanté despacito. Fui hasta la puerta de nuestro cuarto y miré por el pasillo oscuro. La puerta del cuarto de Beatriz estaba cerrada, pero se veía una rendija de luz amarilla por abajo. Mi estómago se revolvió. Volví a la cama, pero no podía quedarme quieta. Me levanté de nuevo, fui a la cocina, tomé agua directo de la llave, miré el reloj. 3:20. Él todavía estaba ahí dentro. Volví al pasillo. Pegué el oído a la puerta. Podía escuchar pasos bajos, un crujido del piso. Nada más. Fueron 45 minutos de angustia hasta que él salió y volvió a nuestra cama. Se acostó, suspiró hondo y en pocos minutos ya estaba roncando bajito. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? Yo me quedé despierta hasta que aclaró el día, contando los minutos para poder ver esa cinta. En la mañana, apenas ellos salieron, cerré la puerta con llave. Cerré todas las cortinas. Corrí al cuarto de Beatriz. Las manos me temblaban tanto que casi tiro el despertador. Saqué la cinta de adentro, la llevé a la sala, la puse en la videocasetera, me senté en el sofá, agarré un rosario en la mano, recé un Ave María, respiré hondo, apreté play. La imagen apareció. Era en blanco y negro, medio granulada, pero se veía. Beatriz dormida en su camita, toda enrolladita en el cobertor rosa. El cuarto oscuro y silencioso. Adelanté la cinta rápido hasta llegar cerca de las 3. Mi dedo estaba sudando en el botón del control remoto. Cuando el reloj marcó 02:59, solté el botón, clavé los ojos en la pantalla. 03:0. La puerta se abrió. Osvaldo entró despacio, cerró la puerta detrás de él con cuidado. Se quedó parado ahí unos segundos, mirando a Beatriz dormida. Entonces comenzó a hacer la cosa más extraña. Fue hasta la ventana, agarró el seguro de metal y lo forzó para arriba y para abajo. 1 vez, 2 veces, 3 veces.
como si estuviera probando si estaba bien cerrada. Después miró las persianas de aluminio, movió cada una de ellas. Fue a la otra ventana del cuarto e hizo exactamente lo mismo. Yo estaba pegada a la pantalla, sin entender nada. ¿Qué estaba haciendo? Eso no parecía que estaba checando seguridad. Después miró debajo de la cama de Beatriz. Se agachó todo, puso la cabeza en el piso, miró para un lado, para el otro, como si estuviera buscando a alguien escondido. Se levantó y fue al closet pequeño. Abrió las puertas, miró adentro, movió la ropita colgada, miró detrás de ella. Cerró las puertas y se quedó parado en medio del cuarto, los hombros tensos. Pausé la cinta, me levanté del sofá, fui a la cocina y bebí un vaso de agua completo. Mi cabeza estaba girando. Aquello no era lo que esperaba. Él no la estaba tocando de forma equivocada. Pero entonces, ¿qué era aquello? Volví al sofá y apreté play de nuevo. Osvaldo estaba haciendo otra cosa. Sacó algo pequeño del bolsillo del pijama, se acercó a la cama. Se inclinó sobre ella, despacito. Mi corazón se detuvo. Puso el objeto pequeño bien cerca de su carita, bien cerca de la nariz. Se quedó así unos segundos, después se alejó. Miró el objeto en su mano y sus hombros se relajaron. Regresé la cinta y la vi de nuevo. Esta vez presté más atención. Cuando se alejó y miró, logré ver mejor. Brillaba un poco. Parecía un espejito, un espejo de bolsillo. Estaba poniendo el espejo cerca de la nariz de Beatriz y después miraba. Me levanté de un salto. Corrí al baño y agarré mi espejito. Lo puse cerca de mi boca y respiré. Se empañó. Claro, el vapor de la respiración empaña el espejo. Estaba probando si Beatriz estaba respirando. Estaba checando si estaba viva. Un frío recorrió todo mi cuerpo. Mis rodillas se pusieron débiles. Me senté pesado en el sofá. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué necesitaba checar si nuestra hija estaba respirando? Seguí viendo. Después de verificar la respiración con el espejo, Osvaldo lo guardó de vuelta en el bolsillo. Acomodó el cobertor alrededor de Beatriz con un cuidado inmenso. Pasó la mano por su cabello con cariño. Después hizo algo que me partió el corazón. Se sentó en el piso al lado de la cama. Se sentó ahí en el piso frío de loseta, abrazó sus propias rodillas y se quedó así, inmóvil, mirando hacia la puerta del cuarto, como un guardia, como un soldado vigilando. Vi sus hombros comenzar a temblar. Estaba llorando, llorando en silencio. Subí el volumen al máximo. Podía escuchar sollozos bajos y susurros. No voy a dejar que pase de nuevo, susurraba. No voy a dejar que te lleven, te lo prometo. No voy a dejar que pase de nuevo. Lo repitió varias veces como una oración. No voy a dejar que pase de nuevo. Las palabras salían entre sollozos. Yo podía ver las lágrimas bajando por su cara. Me quedé más de una hora viendo. Vi cuando finalmente se levantó del piso, después de casi 40 minutos sentado ahí. Las piernas le costaban trabajo. Caminó hasta Beatriz. Pasó el espejo cerca de su nariz de nuevo. Cuando vio que el espejo se empañó, cerró los ojos aliviado. Acomodó el cobertor. Besó su frente bien despacito. Después salió del cuarto. Apagué la videocasetera y me quedé ahí sentada por no sé cuánto tiempo. La casa estaba en silencio total. Estaba tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi esposo no estaba lastimando a nuestra hija. Gracias a Dios, no. Pero tampoco estaba bien. Muy lejos de estar bien. Ese comportamiento era de alguien obsesionado, traumatizado, asustado. Checaba las ventanas como si realmente esperara que alguien fuera a entrar. Miraba debajo de la cama como si buscara un monstruo. Probaba la respiración como si ella fuera a dejar de respirar en cualquier momento. Y esa frase, no voy a dejar que pase de nuevo. ¿Qué no iba a dejar que pasara? ¿Qué había pasado antes? ¿De qué estaba protegiendo a Beatriz? O mejor dicho, ¿de qué creía que estaba protegiendo? Porque quedó claro para mí que el peligro no era real.
El peligro estaba en su cabeza. Pasé el día entero en estado de shock. Cuando recogí a Beatriz en la escuela, la abracé más fuerte, olí su cabello, le di más besos. Cuando Osvaldo llegó del trabajo, lo observé con otros ojos. Besó a Beatriz, jugó con ella, ayudó a poner la mesa. Parecía un papá normal, pero yo había visto la cinta. Durante la cena, traté de sacar conversación. Osvaldo, andas muy cansado. ¿No quieres hacer una cita con el doctor? Él desvió la mirada. No es necesario, nena, es solo cansancio del trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Más tarde traté de nuevo. Cuéntame algo. ¿Tuviste algún trauma en la infancia? ¿Algo malo que pasó? Él se puso pálido. ¿Por qué estás preguntando eso? Su voz salió más alta de lo normal, casi agresiva. Solo curiosidad, mentí. Él se levantó de la mesa y se fue al cuarto sin responder. Esa noche, lo vi levantarse de nuevo. Al día siguiente, vi la segunda cinta. Lo mismo. Las ventanas, el closet, la cama, el espejo, el piso, las lágrimas, los susurros. Era un ritual, una obsesión. Algo estaba consumiendo a mi esposo por dentro, y yo necesitaba descubrir qué. Fueron 3 semanas viendo esas cintas todas las mañanas, 21 días seguidos viendo a mi esposo repetir ese ritual enfermizo. Las mismas ventanas checadas 3 veces, el mismo closet, la misma cama, el mismo espejito, el mismo piso frío donde se sentaba a llorar, las mismas palabras. No voy a dejar que pase de nuevo. Guardé todas las cintas en una caja que escondí al fondo del ropero. 3 semanas tratando de sacarle alguna palabra sobre lo que estaba pasando, y él cerrándose cada vez más, poniéndose más irritado, más defensivo. Osvaldo estaba adelgazando, la ropa comenzaba a quedarle floja, más pálido, la piel medio amarillenta, las ojeras parecían 2 hoyos profundos en la cara. Casi no comía. De noche trabajaba hasta tarde. Vigilaba a Beatriz de madrugada y cuando finalmente dormía, no descansaba. Yo también estaba al límite. No podía dormir bien desde hacía semanas, no podía concentrarme en el trabajo. Las cocineras se dieron cuenta. «Doña Nena, ¿está bien? Tiene una cara de cansada». Decía que era solo gripe. La gota que derramó el vaso pasó un jueves de diciembre de 2001. 13 de diciembre. Beatriz se había despertado durante la noche llorando con fiebre alta. Le di medicina. Me quedé ahí al lado hasta que se calmó y se durmió de nuevo. Eran las 2 de la mañana. Volví a nuestro cuarto y me acosté, pero me quedé despierta. Cuando dieron las 3 en punto, Osvaldo se levantó, como siempre, como un robot programado. Fue directo al cuarto de Beatriz. Esperé algunos minutos. Mi cabeza estaba tan cansada que apenas podía pensar bien, pero algo dentro de mí dijo, «Ahora, ve ahora». Me levanté de la cama, no traté de esconderme. Fui directo al cuarto de Beatriz y abrí la puerta sin tocar. Osvaldo estaba agachado al lado de la cama, sosteniendo el espejito cerca de la nariz de nuestra hija. Cuando me vio, se asustó tanto que tiró el espejo al piso. Hizo un ruidito fuerte, se quedó ahí todavía agachado, mirándome con los ojos muy abiertos de puro pánico, como un animal acorralado. «¿Qué estás haciendo, Osvaldo?» Mi voz salió más alta de lo que quería. «¿Qué estás haciendo con nuestra hija de madrugada?» Él se levantó rápido, medio tambaleándose. Recogió el espejito del piso con las manos temblando, trató de esconderlo en el bolsillo. «Solo vine a ver si estaba bien. Dijiste que tenía fiebre más temprano». «Mentira». La palabra salió antes de que pudiera pensarlo. «Mentira, Osvaldo. Yo sé que vienes aquí todos los días, todos los santos días, desde hace semanas, meses tal vez. Sé todo». Su cara se puso blanca como papel. «¿De qué estás hablando?» «Puse una cámara, Osvaldo. Puse una cámara escondida aquí en el cuarto. Vi todo. Te vi probando las ventanas, mirando debajo de la cama, usando ese espejo. Te vi llorando en el piso. Te escuché diciendo que no vas a dejar que pase de nuevo». Las palabras salieron todas de una vez. No podía aguantar más. Él se quedó en silencio mirándome.
Vi las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, la barbilla temblando. Su cuerpo entero comenzó a temblar. ¿Me filmaste? Tenía miedo. Mi voz se quebró. Estaba aterrada, Osvaldo. Mi esposo levantándose todas las madrugadas, entrando al cuarto de mi hija, cerrando la puerta. ¿Qué querías que pensara? ¿Pensaste que yo iba? No pudo terminar. Se apoyó en la pared como si las piernas no aguantaran. Se deslizó despacio hasta sentarse en el piso. Ahí mismo. Enterró la cara en las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Miré a Beatriz. Seguía dormida. Cerré la puerta del cuarto. Después me arrodillé frente a Osvaldo ahí en el piso. Agarré sus muñecas con fuerza y alejé las manos de su cara. Osvaldo, mírame. Él levantó los ojos. Estaban rojos, hinchados, mojados. Ojos de quien estaba sufriendo desde hacía mucho tiempo. Vi las cintas, continué. Sé que no le estás haciendo daño, pero no estás bien, mi amor. Estás enfermo, necesitas ayuda. Cuéntame qué está pasando, por favor. Él negó con la cabeza, trató de soltarse, pero yo lo agarré más fuerte. No vas a entender. Entonces, hazme entender. Mi voz salió casi en un grito susurrado. Llevamos casados 25 años, Osvaldo. 25 años. ¿Y no confías en mí? ¿No puedes contarme lo que te está destruyendo por dentro? Tengo miedo. Su voz salió ronca, quebrada. Tengo miedo todo el tiempo, nena. No puedo dejar de pensar que algo va a pasarle, que va a dejar de respirar mientras duerme, que alguien va a entrar por la ventana, que voy a despertar en la mañana y ella va a estar... No pudo continuar. Comenzó a llorar más fuerte. ¿Por qué, Osvaldo? Yo también estaba llorando. ¿Por qué tienes ese miedo? ¿De dónde viene eso? ¿Te pasó algo a ti? ¿A alguien de tu familia? Me miró por un largo momento. Vi una batalla pasando dentro de él, las ganas de hablar peleándose con algo que lo detenía. Miedo, vergüenza, culpa, dolor. Entonces cerró los ojos apretado y negó con la cabeza. No puedo, nena. No puedo hablar de eso. Sentí mi corazón partirse. Había llegado tan cerca. Osvaldo, necesitas ayuda profesional. Necesitas hablar con un doctor, con un psicólogo. No. Se levantó de repente. No voy a hablar con nadie de eso, no voy. ¿Entonces vas a seguir así? ¿Te vas a matar de tanto no dormir? ¿Vas a continuar con esta obsesión hasta destruirte, destruir nuestra familia? Agarré su cara. Osvaldo, tengo miedo, miedo de ti, miedo por ti. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era desesperación pura. No puedo parar, nena. No puedo. Si no la vigilo, si no la checo, algo malo va a pasar. Sé que va a pasar. Nada le va a pasar. Sostuve su cara entre mis manos. Beatriz está segura, está saludable, estás dejando que un miedo imaginario te consuma. No es imaginario, susurró. Ya pasó antes. Me congelé. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pero él no respondió. Apartó mis manos, se levantó y salió del cuarto. Escuché la puerta del frente abrirse y cerrarse. Corrí hasta la ventana de la sala. Eran las 4 de la mañana, todavía oscuro. Vi a Osvaldo saliendo a la calle todavía en pijama, caminando rápido por la calle vacía. Me quedé ahí parada, temblando, sin saber qué hacer. Volví al cuarto de Beatriz. Seguía dormida. Me senté en la sillita, al lado de su cama, agarré su manita caliente. Me quedé ahí mientras las lágrimas bajaban por mi cara. Ya pasó antes. Las palabras hacían eco en mi cabeza. ¿Qué había pasado? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué guardaba ese secreto tan profundo? Osvaldo regresó 1 hora después, empapado. Había comenzado a llover. Entró en silencio. Fue directo al baño. Escuché la regadera. Cuando salió, ya estaba amaneciendo. Se vistió, agarró su lonchera y se fue al trabajo sin decir una palabra, sin mirarme. Yo no fui a trabajar ese día.
Llamé a la escuela diciendo que estaba enferma. No estaba mintiendo. Beatriz se despertó como a las 7, todavía con fiebre, pero mejor. Le di más medicina, hice avena, pasé el día entero cuidándola y pensando. Ya pasó antes. ¿Había pasado qué? ¿Algún niño había muerto de forma súbita y él se sentía culpable? Pensé en llamar a su mamá a Guadalajara, pero no pude. Todavía no. Cuando Osvaldo volvió del trabajo esa noche, no pude mirarlo a los ojos. Cenamos en silencio. Beatriz notó la tensión. ¿Por qué no están hablando? ¿Pelearon? No, hija, mentí. Mamá solo está cansada. Pero era más que cansancio. Era una fractura. Algo se había roto entre nosotros esa madrugada. Después de acostar a Beatriz, nos quedamos sentados en la sala. Yo de un lado, él del otro. La televisión prendida mostrando algo que ninguno de los dos estaba viendo. El silencio entre nosotros era tan denso. Fue cuando dije, sin mirarlo, no voy a rendirme contigo. Voy a descubrir qué te está lastimando y vamos a arreglarlo juntos. Él se quedó en silencio por tanto tiempo. Entonces, con la voz más triste que había escuchado, dijo, ¿y si no tiene arreglo, nena? ¿Y si ya es muy tarde? ¿Y si ya estoy muy roto? Nadie está tan roto, respondí, pero mi voz no sonó tan convencida, porque por primera vez estaba empezando a preguntarme si tenía arreglo, si el peso que Osvaldo cargaba no era demasiado grande, y esa posibilidad me aterraba más que cualquier cosa. Pasaron 2 días más de silencio pesado en casa, 2 días que parecieron 2 años. Osvaldo seguía levantándose de madrugada, seguía haciendo su ritual. Yo sabía porque ya no podía dormir bien. Me quedaba ahí acostada, escuchándolo salir de la cama, escuchando sus pasos en el pasillo. Regresaba de la carpintería cada día más delgado, más pálido. Yo tampoco estaba bien. Estaba considerando seriamente llamar a su mamá en Guadalajara, aunque supiera que él podría no perdonarme nunca. Fue el sábado en la mañana que todo cambió. Beatriz se había ido a pasar el día a casa de mi hermana Ofelia. Osvaldo había ido a abrir la carpintería por unas horas. Yo estaba sola en casa haciendo limpieza. Estaba lavando el baño cuando escuché la puerta del frente abrirse. Miré el reloj, 10:30 de la mañana, muy temprano. Fui a la sala. Osvaldo estaba ahí parado en medio de la sala, sosteniendo un portarretratos viejo que nunca había visto. El marco era de madera oscura, antigua, empolvada. Él no me miró. Estaba mirando la foto en el portarretratos con una expresión en la cara que me hizo apretar el corazón. Dolor. Puro dolor. Osvaldo. Mi voz salió baja. Regresaste temprano. ¿Pasó algo? Finalmente levantó los ojos y me miró. Vi que estaba llorando, lágrimas silenciosas bajando. Siéntate aquí, nena. Su voz estaba calmada, pero yo veía que era forzada. Necesito contarte algo. Ya debí haberte contado hace mucho tiempo, 25 años atrás. Sentí mis piernas ponerse débiles. Era eso. Finalmente iba a contar. Me senté en el sofá despacito. Él se sentó a mi lado, sosteniendo ese portarretratos. Anoche no pude dormir, comenzó. Me quedé acostado pensando en todo lo que dijiste, y me di cuenta de que tienes razón. No puedo seguir cargando esto solo. Ya lo cargué demasiado tiempo. Volteó el portarretratos hacia mí. Era una foto antigua, en blanco y negro, de esas que se amarillan con el tiempo. Mostraba a 2 niños, uno mayor como de 10 años, flaco, serio. Era Osvaldo de niño. Y en su regazo, un bebé gordito en pañales con una sonrisita chimuela. Este soy yo, señaló al niño mayor. Tenía 10 años en esta foto, y su voz se quebró. Este es mi hermanito Lucas. El mundo se detuvo. ¿Hermanito? Osvaldo había tenido un hermano. En 25 años nunca había mencionado que había tenido un hermano. Lucas tenía 1 año y medio en esta foto, continuó, pasando el dedo sobre la imagen del bebé. Fue tomada 3 días antes de que muriera. Me tapé la boca con la mano, sintiendo las lágrimas llegar. Osvaldo, Dios mío.
Yo tenía 10 años, repitió, mirando la foto con esa expresión distante. Era julio de 1961. Invierno fuerte aquí en Aguascalientes. Había helado en la mañana. El frío cortaba la piel. Mi mamá necesitaba ir a la tienda a comprar unas cosas. Harina, azúcar. La tienda estaba cerca. Iba a volver rapidito. Mi papá estaba trabajando. Solo estábamos yo y Lucas en casa. Se detuvo. Respiró hondo. Ella me pidió que le echara ojo a Lucas mientras salía. Estaba durmiendo en la cuna, en su cuarto. Cuna de madera que mi papá había hecho, pintada de azul. Ella dijo: «Osvaldo, quédate aquí en la sala. Si llora, vienes a llamarme corriendo». Yo dije que sí. Sus manos apretaron el portarretratos. Pero yo estaba cansado. Había jugado toda la mañana con los niños de la calle. Había jugado fútbol hasta cansarme. Estaba agotado. Me senté en el sofá para descansar solo un poquito. Solo iba a cerrar los ojos por unos minutos. Cerró los ojos. Una lágrima bajó. Pero me dormí. Caí dormido. No sé cuánto tiempo dormí. Media hora, 40 minutos, tal vez una hora. Cuando desperté me asusté. ¿Dónde estaba mi mamá? La casa estaba silenciosa, muy silenciosa. No había llanto de bebé, nada. Su voz comenzó a temblar más. Fui al cuarto despacio. Lucas todavía estaba en la cuna. Pensé que estaba dormido. Estaba acostadito, boca arriba, con su pijamita azul. Quietecito, muy quietecito. Lo llamé. «Lucas, Luquitas», nada. Me acerqué más, toqué su manita. Se detuvo, tragó saliva. Estaba fría. Agarró mi brazo, apretando fuerte. Comencé a gritar. Grité tanto que quedé ronco. Lo sacudí. Traté de despertarlo. Grité por mi mamá. Los vecinos escucharon, vinieron corriendo. Cuando la señora María vio a Lucas, se puso pálida. Mandó a alguien a buscar a mi mamá. Mandó a otro a buscar a mi papá. Mandó al otro a buscar al doctor. Osvaldo. Yo estaba llorando. Mi mamá llegó corriendo. Venía de la tienda con la bolsa de compras. Cuando le contaron, tiró todo en medio de la calle y vino corriendo. Su desesperación. Negó con la cabeza. Agarró a Lucas en brazos, lo sacudió y le rogó que despertara. Mi papá llegó luego después. El doctor tardó más. Tenía que venir de otra ciudad. Cuando finalmente llegó, ya no había nada que hacer. Dijo que fue síndrome de muerte súbita. Continuó Osvaldo. Dijo que pasa con bebés a veces, sin explicación, sin motivo, que simplemente dejan de respirar, que no había nada que pudiéramos haber hecho, que pasa incluso con padres que están vigilando. Pero yo sabía la verdad. Si no me hubiera dormido, si me hubiera quedado despierto, tal vez hubiera notado que algo estaba mal. Tal vez todavía hubiera dado tiempo de salvarlo. «No», interrumpí, sosteniendo su cara. «Osvaldo, no. El doctor dijo la verdad. El síndrome de muerte súbita pasa. No hay forma de predecirlo. No hay forma de impedirlo. No fue tu culpa». «Sí fue», insistió. «Fue mi culpa. Tenía que quedarme despierto. Tenía que vigilarlo. Yo era responsable. Mi mamá me había dejado a su cuidado y fallé». «Tenías 10 años», prácticamente grité. 10 años, Osvaldo. Eras un niño cansado de jugar. No fue tu culpa». Pero él negó con la cabeza. Mi mamá nunca me culpó. Al menos no con palabras, pero yo lo veía en sus ojos. Cada vez que me miraba, yo veía que estaba pensando: ¿y si Osvaldo se hubiera quedado despierto? Mi papá tomaba mucho. Después de que Lucas murió, empeoró. Llegaba borracho, peleaba, rompía cosas, decía que era maldición. Ellos peleaban todos los días. Yo me cerré después de eso. Me alejé de todos. Cargué esa culpa solo durante 40 años, nena. 40 años. Se volteó hacia mí. Cuando Beatriz nació, pensé que iba a poder ser un papá normal, pero pasó lo contrario. Cuando nació y la cargué, lo primero que pensé fue: ¿y si se muere? ¿Y si deja de respirar? Todos los miedos regresaron. Comenzaron las pesadillas, dijo. Todas las noches soñaba que Beatriz dejaba de respirar. Despertaba sudando frío, con el corazón disparado. Necesitaba ir a ver si estaba bien.
Al principio solo iba a echarle un ojito, pero fue empeorando. Comencé a tener pensamientos horribles. ¿Y si alguien entra por la ventana? ¿Y si se ahoga con algo mientras duerme? ¿Y si tiene el mismo síndrome que Lucas? Los pensamientos no paraban, daban vueltas en mi cabeza. La única forma de calmarme era ir ahí, checar, verificar las ventanas, mirar debajo de la cama, usar el espejo para ver si estaba respirando, quedarme ahí vigilando. Pasó la mano por su cara limpiando las lágrimas. Traté de controlarme, juro que traté, pero mientras más luchaba, peor se ponía. Los pensamientos se hacían más fuertes, la ansiedad aumentaba. Comencé a tener ataques de pánico, comencé a evitar dormir. Tomaba demasiado café porque sabía que si dormía iba a venir la pesadilla, iba a venir la imagen de Lucas en la cuna. ¿Por qué nunca me contaste?, pregunté llorando. Porque tenía vergüenza, admitió. Vergüenza de que supieras que había matado a mi hermano, vergüenza de que descubrieras que era débil y tenía miedo, miedo de que me juzgaras, miedo de que pensaras que estaba loco, miedo de que me quitaras a Beatriz. Osvaldo... Lo abracé fuerte. Él se deshizo completamente en mis brazos, se derrumbó, lloró como nunca había visto a un hombre llorar, sollozos profundos que sacudían el cuerpo, llorando 40 años de culpa, de dolor, de soledad, de un trauma que nunca fue tratado. Lloró en mi hombro hasta que mi blusa quedó mojada. Me quedé ahí abrazándolo, dejándolo llorar todo. Acaricié su espalda, su cabello, dije bajito. No mataste a tu hermano, tenías 10 años, eras un niño, no fue tu culpa, no fue. Pero debí haberme quedado despierto, sollozó. No. Sostuve su cara, lo forcé a mirarme. Eras un niño cansado, los niños se duermen, no fue tu culpa. ¿Me oyes? No fue tu culpa. Nos quedamos así un largo tiempo, abrazados, llorando juntos. Cuando finalmente nos calmamos, agarré sus manos y dije, ahora entiendo, entiendo todo, y vamos a buscar ayuda juntos. Necesitas hablar con un profesional. Hay tratamiento para esto, Osvaldo. Hay forma de mejorar. Tengo miedo, admitió. Miedo de que digan que estoy loco, miedo de que me internen. Nadie te va a internar, prometí. No estás loco. Estás sufriendo de algo que tiene nombre, que tiene tratamiento. Es TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Leí sobre eso. Pensamientos obsesivos que la persona no puede controlar. Comportamientos compulsivos para tratar de disminuir la ansiedad. Mucha gente lo tiene. Es una enfermedad como la diabetes. Necesita tratamiento, pero no es locura. Necesitas ayuda especializada, medicamento, terapia, pero vas a estar bien. Se quedó en silencio, mirando la foto del hermano. Después, asintió despacio. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, dije, tratando de poner toda la firmeza que pude en la voz. Pero tienes que querer, tienes que estar dispuesto a enfrentar ese miedo, esa culpa, y yo voy a estar a tu lado. Beatriz va a estar aquí. No estás solo más, Osvaldo. Nunca más. Fue cuando vi algo que no veía desde hacía meses en la cara de mi esposo. Un destello pequeño, frágil, pero real, de esperanza. No era mucho, era solo una chispa, pero era algo. Era un comienzo. El lunes llamé al centro de salud. Me dieron la dirección de una clínica particular aquí en Aguascalientes. Llamé ahí, expliqué la situación. La secretaria dijo que había una consulta disponible para esa misma tarde, a las 4. La tomé en el momento. Osvaldo estaba nervioso, temblando. Casi se arrepiente 3 veces. ¿Y si piensan que soy peligroso?, dijo en el carro. Nadie va a pensar eso, aseguré, agarrando su mano. Vas a contar tu historia, van a entender. El psiquiatra era un hombre como de 50 años, cabello canoso, lentes, voz calmada. Escuchó toda la historia, hizo preguntas, muchas preguntas sobre la infancia, sobre Lucas, sobre los miedos, sobre los rituales. Osvaldo respondió todo, llorando varias veces. Yo estaba ahí al lado, agarrando su mano.
Al final de la consulta, el doctor se reclinó en la silla y dijo: «Señor Osvaldo, lo que usted está sufriendo es trastorno obsesivo-compulsivo relacionado a trauma no tratado. Es una condición seria, pero es tratable. Voy a recetar un medicamento que va a ayudar a disminuir la ansiedad y los pensamientos obsesivos. Y voy a referirlo a terapia con una psicóloga que trabaja conmigo. Ella es especialista en trauma y TOC». El alivio en la cara de Osvaldo fue visible. «¿Entonces no estoy loco?» «No, señor. Usted no está loco. Está enfermo, y las enfermedades se tratan». Comenzamos el tratamiento esa misma semana. No fue fácil, no fue rápido. Los primeros meses fueron durísimos. El medicamento tardó como 6 semanas en comenzar a hacer efecto. Mientras tanto, Osvaldo tenía crisis terribles, tenía recaídas, tenía noches en que se levantaba 5, 6 veces a checar a Beatriz. La terapia también era difícil. La psicóloga, la doctora Marisa, lo hacía hablar sobre Lucas, sobre ese día, sobre la culpa. Salía de las sesiones agotado, a veces no quería volver. «No está funcionando», decía. Pero yo no lo dejaba rendirse. Hubo una crisis fea en marzo de 2002. Beatriz se enfermó de gripa, con fiebre, y Osvaldo entró en pánico total. Pasó toda la noche al lado de su cama. Tuve que llamar a la psicóloga de emergencia. Fue muy difícil. Pensé que no íbamos a lograrlo. Pero lo logramos. Lentamente, muy lentamente, comenzó a mejorar. Después de 6 meses de tratamiento, logró pasar una noche entera sin levantarse a checar a Beatriz. Era una mañana de julio de 2002. Amaneció. Abrí los ojos y él todavía estaba ahí acostado a mi lado. No se había levantado ni una vez. Cuando despertó y se dio cuenta, quedó en shock. Yo no me levanté. Negué con la cabeza sonriendo. «Dormiste toda la noche», confirmé. Se quedó en silencio, procesando. Después comenzó a llorar, pero esta vez no era de desesperación. Era de alivio, de esperanza, de victoria. Un año después, en diciembre de 2002, estaba mucho mejor. Todavía tenía los miedos. La psicóloga dijo que siempre los iba a tener, pero aprendió técnicas para controlarlos. Aprendió a reconocer cuándo era la ansiedad hablando y no una amenaza real. Aprendió a cuestionar los pensamientos obsesivos. Aprendió ejercicios de respiración. Todavía checaba a Beatriz antes de dormir, pero ahora era una checada normal de papá. Le daba un besito, acomodaba el cobertor, cerraba la puerta y se iba a dormir. No se quedaba media hora haciendo ritual. No necesitaba probar las ventanas 3 veces. No necesitaba más el espejo. No necesitaba más sentarse en el piso llorando. Y en 2003, 2 años después de comenzar el tratamiento, pasó algo importante. Osvaldo finalmente tuvo valor de llamar a su mamá. Programó un almuerzo aquí en casa. Su mamá vino de Guadalajara, ya viejita, el cabello todo blanco, y por primera vez en 42 años conversaron de verdad sobre Lucas. Los dejé solos en la sala. Me quedé en la cocina, pero podía escuchar fragmentos. Su mamá lloró mucho. Dijo que había fallado con Osvaldo, que estaba tan consumida por su propio dolor que no se dio cuenta de que el hijo también estaba sufriendo, que nunca, en ningún momento culpó a Osvaldo. «Mijo», la escuché decir, «yo nunca te culpé. Nunca. Eras un niño que también perdió a su hermanito. Debí haberte abrazado, consolado, pero yo estaba sufriendo demasiado. Estaba cegada de dolor. Perdóname por no haberte cuidado mejor». Lloraron juntos, abrazados, y algo dentro de Osvaldo se sanó ese día. No todo. El trauma profundo no sana completamente, pero algo, un pedazo, lo suficiente para que pudiera respirar más ligero, para que pudiera comenzar a perdonarse. Miro ahora a mi cocina llena de moldes de queso enfriándose y pienso en todo lo que pasamos. Han pasado 24 años desde ese diciembre difícil de 2001. Casi un cuarto de siglo, y miren hasta dónde llegamos. Osvaldo vivió 21 años más después de comenzar el tratamiento. Fueron años buenos, mis queridos. No perfectos, pero fueron años de paz, de alegría, de familia.
Nunca quedó completamente libre del TOC. El psiquiatra siempre fue claro sobre eso. Era una condición que necesitaba ser manejada, no curada. Pero aprendió a vivir con eso. Aprendió a no dejar que controlara su vida. Tomó el medicamento fielmente todos los días por 20 años. Fue a terapia religiosamente. Siguió haciendo muebles lindos hasta los 65 años, cuando se jubiló. Su carpintería aquí en Aguascalientes se hizo conocida. Beatriz creció rodeada del amor de ese papá que luchó tanto. Ella nunca supo completamente por lo que pasó el papá. Le contamos cuando fue más grande, pero de una manera que pudiera entender sin cargar culpa. Ella siempre fue su princesita. Recuerdo cuando cumplió 18 años en 2015. Osvaldo le había hecho un ropero lindo, tallado a mano con flores y pájaros en la madera, cajones que se deslizaban suaves. Pasó 3 meses en ese proyecto. Cuando terminó y Beatriz lo vio, lloró de emoción. Lo abrazó fuerte y dijo: «El mejor papá del mundo». Y era verdad. En 2018, Beatriz se casó con un muchacho bueno, Felipe, trabajador que trabaja en una cooperativa agrícola aquí de la región. La ceremonia fue linda aquí mismo, en Aguascalientes, en la misma parroquia donde yo y Osvaldo nos habíamos casado 42 años antes. Ver a mi hija entrando a esa iglesia de blanco con Osvaldo, llevándola del brazo, fue uno de los días más felices de mi vida. Él estaba elegante en el traje, el cabello ya canoso, los ojos brillando. En ese momento, le agradecí a Dios por no haber renunciado, porque valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, valió la pena. Los nietos vinieron después. Pedrito nació en 2019. Osvaldo quedó loco de alegría cuando cargó al primer nieto. Lloró como niño. Hizo un caballito de balancín lindo, todo pintado de colores vivos. Después vino Julia en 2021, una muñequita linda. Hizo una casita de muñecas tan bien hecha que parecía de verdad, con ventanitas que abrían, puertita que cerraba. Mauricio, el más chiquito, nació en 2023. Pero Osvaldo no llegó a conocer a Mauricio. Falleció en 2022, hace 3 años. Fue el corazón. De repente, sin aviso. Se durmió una noche y no despertó. Fue rápido, sin dolor. Le agradezco a Dios que fue así. Tenía 71 años. Todavía duele, mis queridos. Duele mucho. A veces despierto de noche y estiro el brazo hacia el lado de la cama, buscándolo. Extraño su presencia, su olor, su manera de ser, su voz, todo. Pero ¿saben qué me consuela? Es que partió feliz, partió en paz. En los últimos años, principalmente en los últimos 5 años, era un hombre ligero, sonriente. Jugaba con los nietos. Pedrito y Julia estaban locos por él. Les contaba historias, hacía juguetes de madera, me ayudaba aquí en casa. Se sentaba en el portal por las tardes a tomar café de olla y ver el sol en los cerros de Aguascalientes. Ya no era ese hombre consumido por la culpa y el miedo. Se había perdonado. Había hecho las paces con el pasado. Había hecho las paces con Lucas. Una vez, poco antes de morir, me dijo: «Nena, gracias por no haber renunciado a mí en ese diciembre de 2001. Salvaste mi vida y me diste estos años maravillosos. Hoy vivo aquí en esta misma casita donde vivimos por tantos años. Beatriz y Felipe viven a pocas cuadras de aquí con los niños. Vienen a visitarme casi todos los días. Los nietos adoran la casa de la abue, principalmente porque siempre hay quesito fresco, calientito y algún dulce guardado. Pedrito, que ahora tiene 6 años, a veces me ayuda a voltear los moldes de queso. Se pone de puntitas para alcanzar la mesa, concentrado. Julia, de 4 años, le gusta mover la cuajada con la cuchara de palo grande. Y Mauricio, chiquito de 2 años, se queda solo comiendo los pedacitos que le voy dando. Además de hacer queso para vender en el tianguis los sábados, también participo del grupo de señoras de la iglesia. Nos reunimos todos los miércoles por la tarde para hacer tapetes de tejido y platicar sobre la vida. Es bueno tener esa convivencia, esa amistad con mujeres de mi edad. Ya no soy tan joven. 72 años es edad ya. Y a veces el cuerpo duele, las manos se ponen duras por la artritis, las piernas se hinchan.
Pero mientras Dios me dé salud y fuerza, voy a seguir activa, haciendo mi queso, cuidando a mis nietos, viviendo. De noche, antes de dormir, tengo un ritualito. Agarro la foto de Osvaldo que está en mi mesita de noche. Es una foto linda de cuando tenía como 60 años, ya canoso, pero todavía fuerte, sonriendo a la cámara con esa sonrisa tranquila. Miro esa sonrisa y pienso en todo lo que enfrentamos juntos. El miedo, la desconfianza, la cámara escondida, las lágrimas, la revelación de Lucas, el tratamiento, las recaídas, la victoria y el amor. El amor que superó todo. Porque al final de cuentas, mis queridos, fue el amor el que ganó. Fue el amor el que me hizo quedarme cuando podría haberme ido. El amor que me hizo luchar por él cuando era más fácil rendirme. El amor que lo hizo buscar ayuda aunque estaba aterrado. El amor que construyó una familia fuerte encima de un trauma que podría haber destruido todo. Hoy, cuando miro a Beatriz con sus hijos, cuando la veo siendo una mamá cariñosa, cuando veo a los nietecitos creciendo saludables y felices, sé que valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de desesperación, cada sesión de terapia, cada pastilla tomada. Nosotros logramos. Yo y Osvaldo logramos transformar una historia que comenzó con trauma en una historia de sanación, de superación, de victoria, de amor. Muchas gracias por haber escuchado esta historia tan dolorosa, pero tan importante de mi corazón. Sé que fue pesado, sé que tal vez tocó heridas de algunos de ustedes, pero necesitaba contarla. Necesitaba compartirla. Porque si hay alguien ahí que está pasando por algo parecido, si hay alguien que convive con una persona que sufre de TOC, de ansiedad, de algún trauma no tratado, quiero decirles, no se rindan. Es difícil, es cansado, es doloroso, pero hay tratamiento, hay esperanza, hay sanación. Sí, aunque sea una sanación que necesite mantenimiento para siempre. Y si hay alguien ahí que es esa persona que sufre, que vive con pensamientos obsesivos, con miedos que no puede controlar, con rituales que se apoderan de la vida, quiero decirte, no tengas vergüenza, no estás loco, no eres débil, estás enfermo y las enfermedades se tratan. Busca ayuda, habla con alguien, un doctor, un psicólogo. No cargues solo como Osvaldo cargó por 40 años. No esperes hasta estar en el fondo del pozo. Busca ayuda ahora. Aprendí muchas cosas en estos 24 años. Aprendí que a veces las personas que amamos cargan dolores que ni imaginamos. Aprendí que no se puede juzgar a nadie sin saber la historia completa. Aprendí que el trauma no tratado se transforma en enfermedad. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Aprendí que el amor de verdad es quedarse cuando está difícil. Es luchar cuando estás cansado. Es creer cuando parece imposible. Y aprendí que el perdón, perdonar a otros, pero principalmente perdonarse a uno mismo, es liberación. Osvaldo pasó 40 años culpándose por algo que no fue su culpa. 40 años cargando un peso que no era suyo para cargar. Cuando finalmente se permitió perdonar a ese niño de 10 años que se durmió, cuando finalmente aceptó que no había sido su culpa, fue como si le quitaran una piedra enorme de encima. Quedó más ligero, más libre, más feliz. Si estás cargando alguna culpa antigua, algo que hiciste o crees que hiciste en el pasado, quiero que reflexiones. ¿De verdad fue tu culpa? ¿O estás siendo demasiado duro contigo mismo? ¿No será hora de perdonar a esa persona que eras? Ese niño, ese joven, esa versión tuya que no sabía mejor, que hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. La vida es demasiado corta, mis queridos. Osvaldo vivió 71 años y aunque tuvo 21 años buenos después del tratamiento, todavía perdió 40 años sufriendo innecesariamente. 40 años que pudieron haber sido más ligeros si hubiera buscado ayuda antes. No desperdicien tiempo cargando dolores que pueden ser tratados. No esperen hasta no aguantar más. Busquen ayuda ahora. Hablen con alguien ahora. Traten esa herida ahora antes de que se infecte más.
Y para ustedes que son familiares, amigos, compañeros de alguien que sufre, tengan paciencia. No va a ser fácil. Va a haber días en que van a querer rendirse, pero continúen. No dejen que la persona se rinda. Estén ahí, porque su presencia, su apoyo, su amor hace toda la diferencia. Yo lo sé porque fui yo quien se quedó. Y si me hubiera rendido en ese diciembre de 2001, Osvaldo no hubiera tenido esos 21 años maravillosos. No hubiera conocido a los nietos. No se hubiera sanado. Antes de terminar, quiero hacerles un último pedido. Si esta historia tocó su corazón, si de alguna forma los ayudó, los inspiró o los hizo reflexionar, ayúdenme a esparcir este mensaje. Aprieten ese botón de suscribirse bien fuerte ahí abajo. Activen la campanita para no perderse los próximos videos, porque cada suscriptor, cada visualización, cada compartida significa que este mensaje está llegando a más personas que necesitan escucharlo. Personas que están sufriendo en silencio, como Osvaldo sufrió. Personas que necesitan saber que hay esperanza. Y déjenme un comentario ahí abajo, pero no un comentario cualquiera. Quiero que escriban solo una palabra: esperanza. Si vieron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, dejen esa palabra en los comentarios. Quiero ver cuántas personas realmente llegaron hasta el final. Cuántas personas realmente escucharon con el corazón. Y cuando mire ahí y vea decenas, cientos de comentarios escritos, esperanza, voy a saber que este mensaje valió la pena. Que exponer mi dolor, el dolor de Osvaldo, sirvió para algo. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Escriban esperanza en los comentarios ahora mismo. Muchas gracias por haberme escuchado, mis queridos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, siempre, siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Nunca se rindan, nunca. Hasta la próxima historia. Un beso en el corazón de cada uno. La abuenena siempre estará aquí para ustedes.